¿Quién escribió los salmos? Pero no todos. Acuérdense que los salmos están divididos en 5. Algunos salmos fueron escritos por ejemplo, por los hijos de Coré, otros fueron escritos por David. El Salmo 90, por ejemplo, en su Biblia, ¿quién dice que lo escribió? Ahí dice, Salmo escrito por Moisés, el 90. ¿Ya lo vio? ¿A poco usted sabía que Moisés no sabía que Moisés había escrito salmos? ¿Ya vio? ¿Pero cuál Moisés? Pues el único que existe en la Biblia. Bienvenido, hermano. ¿Cómo se llama? Mucho gusto. ¿Viene por primera vez? Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor por nuestro invitado. Bienvenido. Los salmos no todos fueron escritos por David, ¿sí? A muchos salmos fueron escritos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, del 90 al 100, 10 fueron escritos por Moisés, ¿sí? Y con esto que yo le estoy diciendo, a usted le va a ayudar mucho más en su mente hacia donde yo lo quiero llevar. Porque usted sabe que si por ejemplo usted lee el Salmo 91, por favor, David. Si usted lee el Salmo 91 y encuentra de repente en el versículo 5, bueno, desde ahí, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. 3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste, que la palabra peste es plaga. ¿Quién sabía? Pongan en una balanza, David o Moisés, ¿quién había vivido diferentes pestes? Entonces Moisés tenía más autoridad en decir estas palabras que David. Miren todavía el 4. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. 5. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, dice el 6. Ahí. Esa palabra pestilencia es otra vez la palabra peste o la palabra plaga. Entonces, usted lee, por ejemplo, la palabra ni mortandad, ¿se acuerda de la 10ª? La última plaga, ni mortandad que en medio del día destruya. A mí, por supuesto, ahorita porque les acabo de decir quién lo escribió. Pero si usted no le hubiera yo explicado que del 90 al 100 fueron de Moisés, usted toda la vida y en los funerales seguiría diciendo que fue David y no. No, los salmos son 5, son 5 compendios o son 5 libros, esa es la palabra correcta. Y la mayoría de los salmos, no todos, fueron escritos de noche y se cantan de noche. Ahorita voy a explicar un poquito más. Entonces, para darle ahora sí un banderazo inicial, le quiero pedir a todos los hermanos que están ahí en línea que por favor puedan anotar lo que Dios les vaya dando, todas las ideas, todos los versículos, todo lo que Dios le vaya poniendo en su corazón. Y recuerde que las estrellas hoy están al 2 por 1, es decir, toda estrella que usted pueda compartirnos, toda estrella que usted pueda donar, no llega, si usted dona 100 estrellas, no llegan 100, llegan 200 estrellas. Esto es para los que están en línea y quieren en algún momento bendecir este ministerio, usted puede hacerlo. Como Ivonne Ortega, gracias Ivonne por esas 100 estrellas, que Dios te bendiga. Y así usted puede ir bendiciendo la obra de Dios a través también de su mano. Si usted está en casita, no puede venir, no pudo venir, pues también desde ahí usted puede conectarse, recibir, alimentarse y bendecir a través de estrellas este ministerio. Amén. Ok. Este salmo, el Salmo 91, se le conoce, tiene 2 nombres, que es el Salmo de protección o el Salmo de la madrugada. Y algunos otros se atrevieron un poquito más a llamarle el Salmo de Moisés. Voy a hablar, por eso le he llamado código de oración, porque no me quiero quedar en una sola idea, sino en diferentes ideas a las cuales yo le quiero llevar. Y por ejemplo, usted sabe cómo fueron las descendencias: Abraham, Isaac. ¿Pero qué? ¿Usted conoce algún hermano de Abraham que tuviera que pelear la primogenitura? No. ¿Usted conoce a Isaac peleando la primogenitura con alguien? Fue hasta Jacob que peleó con su hermano Esaú la primogenitura, ¿verdad? Y que en algún momento la persecución hacia Jacob comienza en el Génesis a través de su propia familia. Entonces, recuerde bien que Abraham, dice la Biblia que Abraham era un hombre muy rico, ¿sí?
Y era tan rico que él le dio a Melquisedec los diezmos de todo, o sea, no era un hombre pobre. Sin embargo, en la historia, al menos hablando de la historia de los judíos, todo lo que tenían los hombres, como Abraham, por ejemplo, era herencia para Isaac. No había opción. Sí, ya se murió Abraham, todo se le quedaba a Isaac. Se muere Isaac, todo se le quedaba ¿a quién? Aquí ya viene el problema. Porque la herencia ¿a quién le tocaba? Ok. Entonces comienza, o sea, es aquí lo interesante de todo. Al final de cuentas, de Abraham pasaron a Isaac, de Isaac pasaron, tenían que haber pasado ¿a quién? Pero terminaron en Jacob, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a la historia bíblica, todavía ni siquiera había recibido herencia Jacob. Y Jacob era un hombre muy rico. Porque si usted se va a la palabra de Dios, dice la historia que Jacob tenía mucho. Para empezar, tenía todo lo que Labán le había dejado. Animalitos, ¿se acuerdan? Que se peleaban los pastores y dijo, no, mira, ¿sabes qué? Estos animalitos que están manchados o pintados, estos producen más y acá, y luego aparte 2 mujeres. O sea, Jacob no era un hombre pobretón y todavía no había heredado de sus abuelos y de su padre. Entonces, esto se lo quiero explicar. Porque toda la historia que yo le voy a, la escuela profética que yo le quiero ministrar está enfocada en 2 cosas, que es el Salmo 91 y la vida de Jacob. ¿Sí? Usted dígame cuándo Abraham peleó con el ángel de Jehová, o cuándo Isaac peleó con el ángel de Jehová, o cuándo Esaú peleó con el ángel de Jehová. En esa línea generacional que yo le estoy hablando, el único que peleó con el ángel de Jehová fue Jacob. ¿Y cómo le fue? Le desconyuntó, ¿verdad? Le desconyuntó la cadera. ¿Pero por qué lo desconyuntó? Al decirle, ¿verdad? No te suelto hasta que me bendigas. Ahora, yo le estoy diciendo que Jacob no era un hombre pobre. ¿A qué bendición se refería? Si le estoy diciendo que tenía 2 mujeres, tenía un suegro que lo amaba, tenía muchos animales, tenía la herencia por recibir, ¿por qué le dijo al ángel de Jehová, no te suelto hasta que me bendigas? Y la respuesta es que no todas las bendiciones tienen que ser económicas. Porque no tenemos que aferrarnos a, si no tengo, no estoy bendecido. No, por supuesto, tener salud es estar bendecido. Dormir en paz es estar bendecido. Que no te estén buscando los colombianos para darte chicharrón, pues es estar bendecido. Entonces, nunca pensemos que estar bendecidos es un sinónimo de tener riquezas. ¿Por qué? Porque lo voy a decir con mucho amor, espero nadie se ofenda. Muchos ricos se olvidan de Dios. Conozco mucha gente rica que se olvida de Dios. Y hay gente que dice que el dinero cambia. No es cierto, el dinero revela lo que eres. Porque hay gente pobre, pero con un mal corazón. ¿Qué hizo el dinero? Que cuando llegó el dinero a esa gente pobre, pues simplemente se reveló el corazón que tenía. Pero el dinero no te cambia. El dinero revela lo que hay en tu corazón. Si tú eres una persona noble, perdonadora, honesta, como dice la Biblia, mansa y humilde como Moisés, ¿verdad? Dice que no había ningún hombre más humilde y más manso que Moisés. Entonces, Salomón, por ejemplo, usted dése cuenta cuando el Señor le pregunta, ¿qué quieres? Él no le dice, quiero riquezas, quiero sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué no pidió dinero? Como que les viene la idea. Recuerden lo que les acabo de decir. Abraham, toda su herencia se iba sobre Isaac, la descendencia de Isaac iba sobre. ¿Usted cree que David ya había recibido bendición? Sí, y la bendición de Salomón también venía por parte de David. Entonces, las riquezas, escuche bien esto, Salomón realmente no pidió dinero porque sabía la herencia que le tocaba y muchas veces, escuche bien esto, tú no pides algo que no necesitas. Para Salomón lo más importante era la sabiduría, ¿sí? No las riquezas. Por eso es que uno tiene que aprender a pedir sabiamente. No a decir voy a pedir por pedir. No, pide lo que te hace falta. Entonces las riquezas muchas veces corrompen el corazón. Y Salomón terminó pues absteniéndose de las riquezas porque él ya lo tenía. No pidió lo que ya tenía. Entonces vamos ahora sí, dice que vamos a leer el Salmo hasta el terminarlo. Y dice el 7, por favor, David. Estamos en el Salmo 91,
Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea, es como si Moisés dijera: cayeron a mi lado 1000, ¿se acuerdan? El ángel de la muerte paseó y se llevó a los primogénitos. Por un lado 1000, por otro lado 10,000, mas a ti no llegará. Sí, 8, por favor, David. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los egipcios. Hay otra versión donde sí menciona ya a los egipcios. Verás la recompensa, en este caso de Faraón. Versículo 9, ahí termina, ¿verdad? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Vamos a terminarlo. Y no te sobrevendrá mal ni plaga. Ya se da cuenta ahora que ya lo lee con este entendimiento de quién lo escribió, que le queda más a Moisés que a David. Díganme unas plagas que haya. Él estaba en la tierra de Gosén y no fue tocado por las plagas. Pero díganme algunas plagas. Moscas, ranas, suegras o qué dijeron, ¿qué? El agua de sangre. No, pero plaga como animal, un poquito. ¿Qué sería como de animal? Las langostas, ¿no? Ajá. Los piojos, exacto. Entonces, si usted se da cuenta, este salmo, ya leerlo y sabiendo quién lo escribió, ya nos toma más forma. Ya no lo vamos a leer en el próximo funeral diciendo David lo escribió. No, ya entiendo, porque ya me cuadra quién fue que vivió, o no vivió, sobrevivió a esto que está escrito. Vamos a terminarlo. 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí he puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Ay, qué bonito, qué precioso. Yo estaré con él en la angustia. O sea, no dice nunca vamos a estar en angustias, no, sí, vas a estar en angustia, pero el Señor va a estar contigo, te va a responder, te librará y me voy a glorificar. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Ok. Vamos entonces a ver que Jacob, por ejemplo, nace. Si por ejemplo, si Jacob hubiera nacido solo sin su hermano Esaú, él se hubiera quedado con la herencia que le tocaba, pero lejos de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que Dios, cuando tomaba un hombre, había una historia. Por ejemplo, muchos pensábamos que Abraham era un hombre judío. Sin embargo, acuérdense que no, él venía de una tierra de caldeos, él venía de una tierra de enemigos del Señor. Entonces, ¿qué tan hermoso puede ser que Dios inicia la historia? Porque es Abraham, la palabra Abraham significa padre de multitudes. ¿Sí? Qué bonito nombre para ponerle un nieto, ¿no? Padre de multitudes, estás declarando. Entonces, qué bonito sería en algún momento entender que Dios podría haber desechado a Abraham, haber dicho, no, mira, ¿sabes qué? Si tú no vienes de un pueblo genuino mío, pues tú. Pero ¿cómo saber de ese pueblo si realmente el pueblo israelita ya tomó una forma hasta Jacob, cuando su nombre fue cambiado a Israel? Usted nunca va a escuchar que las 12 tribus de Jacob, no, son las 12 tribus de Israel. Entonces yo le quiero decir algo. Cuando nace Jacob, le nace al mismo tiempo un rival. ¿Por qué? Porque él tenía una herencia y la herencia se la tenía que pelear. Es el primero de esa línea que tuvo que pelear por una herencia. Y el dinero al final lo iba a distanciar de Dios. En Juan 7:7, por ejemplo, dice la palabra: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero en Juan 7:7 habla la palabra que es aborrecer. Juan 7:7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él sus obras. ¿Qué es la palabra aborrecer? Significa, habla de preferencia. Cuando la Biblia dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no significa odiar, sino es la misma palabra que significa preferencia. Dios le dio preferencia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que Dios hablamos una parte humana o queremos humanizar a Dios, ¿no? Porque a veces queremos humanizarlo.
Hay partes humanas donde decimos, Él juntó el polvo de la tierra con sus dedos y la tierra es el estrado de sus pies y le ponemos, humanizamos a Dios, nos gusta. Pero Dios no tiene como tal espalda, cuello, no, Él es espíritu. Hay dos cosas que quiero que anote para que usted las pueda saber. Y una es la palabra antropomorfismo, que significa las partes humanas de Dios, ¿no? Como querer darle piezas humanas a Dios. Antropomorfismo, ya le dije ahorita, los dedos que juntaron el polvo, los pies que descansan en el estrado de los pies, etcétera, ¿no? Antropomorfismo, morfismo. Y la otra es antopropatismo. Antopropatismo. Que eso significa lo sentimental de Dios. Dice que Jesús lloró. Antopropatismo, que significa la parte sentimental de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que era antropomorfismo? Humana de Dios, aunque Él no es humano, ¿sí? Él es espíritu, pero nosotros, o sea, ¿cómo se iba a revelar un Dios tan poderoso a los humanos si no hubiera sido con un humano? Jesús era humano, se cansaba, lloraba. Jesús tenía necesidades, tenía sed, iba al baño, crecía, ¿no? Pero Dios no, Dios como tal, el Padre, no. Vamos a Juan 11:35, por favor, David. Juan 11:35 y dice Jesús lloró, ¿verdad? Había otros versículos donde dice que Jesús tenía hambre. ¿Cuándo tenía hambre Jesús? Acuérdese. Sí, cuando estaba 40 días de ayuno, ¿no? Que no cayó y no fue vencido, no, pero pues claro que tenía hambre. ¿Quién no va a tener hambre en 40 días de ayuno? O sea, imagínense. Entonces, regresando un poco a Jacob, porque ahorita todo esto me va a ayudar a explicar lo siguiente. Jacob entonces sale huyendo y para recibir esa bendición, porque dice la Biblia que cuando empieza la enemistad entre Jacob y Esaú, que eso es una guerra, la guerra espiritual es una enemistad espiritual. ¿Sí? Eso es una enemistad. Cuando tú tienes una guerra contra algo, por ejemplo, cuando el enemigo quiere tocar tus hijos, eso es una guerra espiritual. Entonces, cuando Esaú y Jacob comienzan una guerra, una batalla, ahí comenzó una pelea por una bendición. Y empezó desde una madrugada, ¿sí? Aunque Jacob nunca robó ninguna primogenitura, porque lo voy a explicar ahorita, porque pensamos eso, que robó. No, realmente Jacob tuvo Dios que permitir que Jacob viviera eso tan horrible con su hermano para que se quedara solo. Porque ya le dije, si Jacob hubiera recibido toda la herencia directita, se hubiera apartado de Dios. Se hubiera olvidado de Dios. Como mucha gente que por el dinero se olvida de Dios. No necesitas ser rico para olvidarte de Dios. Hay gente que por su trabajo, pastor, vamos a orar para que Dios me dé trabajo. Dios le da trabajo y nunca se volvieron a congregar. No, y no se volvieron millonarios. Sin embargo, el afán, el materialismo los apartó. Entonces, escuche esto. Lo que Dios hizo, entrando en esta historia de Jacob, es que Dios lo puso solo. Porque la pelea que él tuvo con el ángel fue solito. Y hay peleas que sí o sí tú tienes que enfrentar solo. No te va a acompañar ni el pastor, ni la hermana, ni el hermano. Tú solito. Dios te va a apartar para que tú pelees en tu desierto. Porque ya lo hemos dicho, no es lo mismo un desierto que un Getsemaní. Al Getsemaní uno va a morir, a rendirse. Y al desierto uno va a pelear. Y a pelear en serio. Entonces, cuando vamos a la palabra, que vamos a usar un versículo, le voy a pedir a David que me ayude a ponerlo ahí. Por favor, David, ayúdame con... Ay, Dios mío, ya lo tenía aquí. ¿Qué pasó? Génesis 32:26. Por favor, David. Génesis 32:26. ¿A qué horas comienza el día? No, para nosotros el día comienza a las 12, porque estamos en el occidente. Pero en la Biblia, en los tiempos, si nosotros nos vamos al hebraísmo, el día no comenzaba exactamente a las 12, sino a las 6 de la tarde. Por eso es que hay gente que dice, ¿pero cómo? O sea, si Jesús murió un viernes, ¿por qué resucitó un domingo? Ah, es que Jesús muere un viernes a la 1 de la tarde, de 1 a 6 es un día.
Y luego el segundo día es el sábado a las 6 de la tarde. Y el tercer día es a las 6 de la tarde el domingo. Jesús resucita el tercer día. Pero si nosotros hubiéramos contado mexicanamente, hubieran sido 24 horas, sería. Él muere el viernes a la 1, entonces es sábado a la 1, primer día. Domingo a la 1, segundo día. Y lunes a la 1, tercer día. Por eso a muchos no les cuadra. Pero de forma hebrea y judía, porque ellos no tienen un calendario más que lunar, el día para ellos comienza a las 6 de la tarde. Con esto yo le quiero explicar que para nosotros, como vuelvo a insistir del lado occidental, comienza a las 12. Pero no, realmente es a las 6. Los ayunos, muchos lo comenzamos a las 6. Por ejemplo, ahorita es miércoles, ya son 7:21, a las 6 comencemos un ayuno. ¿Cuándo lo terminas? A las 6 del otro día. Eso es un ayuno completo. Y te avientas toda la noche sin comer, todo el día hasta las 6. Ese es un ayuno, el ayuno más completo que existe. ¿Sí? Pero no me quiero desviar. Cuando aquí le dice, déjame porque raya el alba, la palabra rayar el alba, vamos a la NBI, por favor. ¿Qué será rayar el alba? Suéltame que ya está por. Ahí lo dice. ¿La vieron? O sea, rayar el alba es el amanecer. Entre las 5 y las 6 de la mañana es como cuando empieza a rayar el alba. Entonces, regresando al versículo de RBR, dice que Jacob al final, ¿verdad? Le dijo el ángel, suéltame porque raya el alba. Suéltame. O sea, ellos estaban peleando más o menos entre las 5 al medio de las 5 y las 6 de la mañana, que es cuando termina, o más bien cuando termina la vigilia de la noche y comienza la vigilia del día. Muchas veces, por ejemplo, alguien puede estar 4 horas de rodillas delante de Dios y tener tanto ruido mental que no puedes ni siquiera contactarte o comunicarte con el Señor o ponerte bien metido con el Señor ni 10 minutos. Entonces, una cosa es estar yo 4 horas doblado de rodillas, sin embargo, con tanto ruido mental que no puedo ni conectarme ni un minuto. Pero hay gente que a los 10 minutos, bien metido con el Señor, sin ruidos mentales, sin distracciones, estás bien, ahí. Muchas veces, ¿cuánto no nos ha pasado empezar a orar y nuestra mente está así, súper loca, no sabes cómo acomodarla y te acuerdas de una cosa y te preocupa otra? Entonces ese tiempo no vale. Puedes estar 10 horas así y en una lucha y no puedo, pastor, es que quiero orar, pero me recuerdo esto, me recuerdo aquello y un ruidito y me da miedo. Son ruidos mentales. Ahorita le voy a hablar de este tiempo de oración, por eso le he llamado código de oración, porque es importante, escuche bien esto. Ya le expliqué que de la noche se divide en 4 vigilias, que es de 6 de la tarde cuando inicia a 9 de la noche, primer vigilia, ¿sí? Es cuando se mueven mucho. Dice que cuando llegaron los ángeles a buscar a Lot, ¿se acuerdan? Y que los homosexuales querían violar a los ángeles. Lot estaba en la puerta esperándolos. Y cuando Lot está esperándolos, a esa hora llegaron los ángeles. ¿Cuántos ángeles eran? 2. Llegaron de 6 a 9. Es cuando comienzan de 6 a 9 las preocupaciones y cuando hay algo que se llaman espíritus, que podríamos decir son los que toman datos. ¿Cómo llamaríamos? Que recolectan datos. Llegaron ellos a las 6 de la tarde y empezaron a revisar. Después le dije de 6 a 9, de 9 a 12, ¿qué fue lo que sucedió? De 9 a 12 fue cuando Lot les dice, vénganse a cenar. ¿Se acuerdan? Los ángeles ellos llegaron comisionados a llevar un mensaje. Pero Lot, como no sabía que eran ángeles, les dijo, vénganse a cenar. Y se metieron a cenar. Y de 9 a 12 son los espíritus de gula. Es cuando más el enemigo te va a levantar, ¿no? Pues hazte una maruchan, aviéntate un hot dog, abre un bolillo y métete ahí un jamón y échate una tortita. De 9 a 12. De 12 a 3 es donde vienen los espíritus sexuales. Ahorita que empieza lo más tremendo le voy a explicar, porque es cuando ellos quieren violar a los ángeles.
de 12 a 3. Y de 3 a 6 es cuando comienza la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ok, no me voy a quedar aquí, a mí no me interesa porque ese tema ya lo di, ya le expliqué cómo funcionan. Yo lo que le voy a explicar es ahora lo siguiente. Basándonos que la noche, le acabo de comentar, si nosotros la occidentalizáramos, de las 12 de la noche en adelante, comienza algo que se llama un brinco, un cambio de atmósfera, un brinco de atmósfera, donde a las 12 de la noche tú puedes sentir, incluso cuando tú te levantas y a las 12 de la noche estás todavía haciendo tus últimas pendientes de tu casa, cómo hay un cambio en lo espiritual. Y de 12 de la noche a 3 de la mañana y de 3 a 6 vamos a dividirlo solamente en dos, ¿sale? Cuando el Señor visitó a Adán y Eva, fue exactamente en algo que le llamamos la hora de la misericordia, que va a entrar aquí de 12 de la noche a 3 de la mañana, ¿ok? De 12 a 3. Y escuche, cuando tú te vas a la cama, no sé si le ha pasado, yo necesito que aquí participe y levante su manita. ¿A alguno de ustedes les ha pasado que de 12 a 3 de la mañana, cuando tú te vas a la camita y no puedes dormir, empiezas a pensar cómo te portaste en ese día? Y empiezas a hacer como una remembranza. ¿Qué pasó en este día? A lo mejor me aloqué, me aceleré o estuve tranquilo. O empiezas a hacer como una paz en tu corazón de decir, no necesito estar ni siquiera en un culto. Simplemente aquí en mi cama yo quiero hacer una pausa para saber cómo está mi corazón. Y empiezas. Pero la pregunta es, de las 3 en adelante vamos a pensar de 5 a 6, que es cuando se cierra el último portal. De 5 a 6. Se ha dado cuenta cómo de 5 a 6 de la mañana es cuando más robos hay. Y dice, escuche bien esto, la autoridad, la fiscalía, que de 5 a 6 de la mañana es cuando más robo hay. ¿Por qué? Porque es cuando la gente está más rendida. Al menos que te tengas que levantar ya a trabajar, pero ustedes se cuenta, y el sueño REM, hay sueño REM y sueño no REM. El sueño REM es de 5 a 6 de la mañana, es el que te deshace. Tú puedes estar toda la noche con el ojo pelón, pensando muchas cosas, pero el cansancio sí o sí te va a soltar a las 5. De 5 a 6, ya, perdido. ¿Sí? Entonces muchas veces de 5 a 6, escuche bien esto porque lo que le voy a explicar es parte de... El Señor visita a Adán en la primera, que es de 12 a 3, y le dice, Adán, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Y cómo estaba aquella mujer? O luego, ¿cómo estaban los dos? Ay, es que tengo miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Es que nos escondimos. ¿Por qué se escondieron? Porque escuchamos que venías y estamos desnudos. ¿Se acuerda? Muchos dicen que, por ejemplo, estos celulares son satánicos porque está el fruto mordido. ¿Ya lo vio? Y que tiene 3 ojos y que ahí está la manzana mordida. Yo no veo ni los ojos ni le veo la boca a Eva. Yo veo que es mi celular. Pero muchos dicen que al final esa manzana pues, es un símbolo satánico, que porque es la manzana mordida de Adán, es de Apple. Son tonteras, ¿no? Porque al final de cuentas, si nos vamos a eso, pues todo está satanizado y todo es malo. Entonces, Dios visita a Adán y Eva en esa primera. Pero aquí empieza lo importante. Mucha gente a veces dice que puede ver ángeles. Sin embargo, hay 2 requisitos para que tú puedas sentir ángeles o ver ángeles. Porque muchos dicen que los han visto y eso es extremo. Le voy a decir, para que tú puedas percibir ángeles, necesitas 2 cosas, que es madurez y humildad. La Biblia dice que Juan, el discípulo amado, cuando vio un ángel, se quiso postrar. ¿Y qué le dijo el ángel? No, pastor, eso nunca lo he leído. ¿En qué Biblia está? No, le dijo, no, espérame, no te postres. ¿Quién era Juan, hermanos? Juan era el escritor de las cartas, de sus cartas y del Apocalipsis. Si Juan pudo ser engañado a postrarse a un ángel, imagínese lo que nos espera usted y yo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque si él casi se postra, si no lo frena el ángel, yo creo que sí se hubiera postrado, Además que el ángel lo frenó y le dijo, somos consiervos. Consiervos significa trabajamos para el mismo Señor. No, párate. Y levantó. Entonces, ¿por qué le digo que
Cuando escucho gente aferrada, es que yo veo ángeles, yo platiqué con ángeles, un ángel me hizo una sincronizada en la noche y yo cené con él. Perdóname, no puede ser. Porque para que tú veas ángeles o percibas ángeles tienes que tener mucha madurez espiritual y humildad. Un ángel es un mensajero que Dios envía a enviarte algo que no sabes. Que no sabes. No me salgas. Vino un ángel y me dijo algo que yo ya sabía, entonces no era un ángel, era un demonio. Porque todos los ángeles, el trabajo, la labor de un ángel es enviar un mensaje que tú no sabes, que desconoces. ¿Ok? Entonces escuche bien esto, de 3 a 6 ya no es la hora de la misericordia, ahora es el tiempo de guerra. Entonces ahí en el versículo dice, suéltame, déjame porque raya el alba. Vamos a pensar que aquí yo le dije que el amanecer es a las 6 de la mañana y entonces de 5 a 6 es la última hora. Por ejemplo, si nosotros nos vamos, ¿qué pasó en ese tiempo? Pues de 5 a 6 fue cuando Jesús calmó la tormenta, de 5 a 6 fue cuando vino el diluvio, de 5 a 6 es cuando peleó Jacob con el ángel de Jehová, de 5 a 6 fue cuando liberaron al gadareno porque no era de día, búsquelo bien, y era de noche. De 5 a 6 fue cuando dice la palabra que el rico pedía que le echaran tantita agua en la lengua. Yo le voy a preguntar algo. ¿Por qué pedía el rico que le echaran agua en la lengua? ¿Qué piensan ustedes? ¿O que había mucha sed o que era lo primero que Dios permitió que se le empezara a quemar? Porque cuando tú pides agua es o porque te está ardiendo, te estás quemando o tienes sed. Pero Dios estaba tratando con el rico empezando por su lengua. Es como una alegoría, una metáfora donde Dios está diciendo, voy a empezar por tu lengua. Ese hombre le dijo, mójame, o sea, mi lengua está que arde, ya está como, está que quema. Entonces ese tiempo es importante porque aquí yo quiero, venga hermano Ballesteros, necesito que hagamos algo. Tómeme de las manos, ¿usted parece? Ahí de la línea para allá, ustedes 6 de la mañana. Y de la línea para acá somos 5 de la mañana, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando una línea nos separa para el amanecer, entonces muchas veces yo les explicaba, un miércoles, lunes o no me acuerdo qué día, les decía que hay espíritus que van y vigilan. Esos espíritus toman nota. Entonces muchas veces pasa que cuando de 5 a 6 van espíritus que comienzan a trabajar y comienzan a hacer guerra. Pero cuando Dios te despierta y tú comienzas a quebrantar esa guerra que tú sientes en tu espíritu, llega un punto en donde hay algo que se llama reemplazo. Por eso le dice, déjame, porque le está diciendo, aún en los ángeles hay un reemplazo. Van a las 6 de la mañana, ya llegan otros que son los que trabajan, se llaman los que trabajan durante el día. Hay ángeles que trabajan en el día y ángeles que trabajan en la noche, y lo mismo los demonios. Por eso le dijo, déjame. Si los ángeles hay un reemplazo, si yo por ejemplo digo, hermano, vamos a pensar, yo trabajo aquí de velador y usted trabaja también, pero usted de día y yo de noche. Si cuando usted llega a las 6 de la mañana hacemos recambio, yo me voy a dormir porque ya estoy cansado y usted entra, pero yo no le doy informes de nada. Yo no le digo que se metió una rata, yo no le digo que el tanque de gas ya estaba picado y se estaba saliendo. ¿Usted a qué problema se enfrentaría? A la rata que eso y más. Una explosión. Y yo me voy. Lo mismo pasa con los demonios. Ellos llegan y están trabajando sobre todo con la gente para que no se convierta. Entonces cuando tú empiezas a orar y Dios te despierta en ese lapso de 3 a 6 y tú empiezas a hacer oración, Padre, yo oro por la salvación de mi hijo. Cuando tú le desbaratas esos planes y llega el reemplazo de esos espíritus, no tienen información y se enojan. A ver, tome su lugar. Se enojan porque dicen, chin, este ya vino a deshacerme el cambio de turno. Entonces es importante entender, escuche bien esto, que la palabra terror nocturno, por ahí estaba en el Salmo 91, creo que era el 6, significa planificaciones del enemigo. Eso es un terror nocturno, es cuando el enemigo hace enviaciones, planificaciones, para que después de las 6 de la mañana pasen un informe a los espíritus que los relevan y
en ese tiempo de madrugada hay enfermedades, hay luchas espirituales, hay diferentes planes para que la gente no se convierta, mucha gente entra en depresión. Ahí no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Está diciendo el terror nocturno es durante la noche y después que viene el relevo empiezan las saetas que viene de día. ¿Qué te ataca de día? Las saetas. ¿Qué te ataca de noche? El terror nocturno. Son espíritus que envía el enemigo y dice, ¿sabes? En esta noche tu trabajo va a ser de forma territorial agarrar la casa del pastor. No lo vas a soltar. No vas a soltar a sus hijos ni lo vas a soltar a él. Durante esta noche vas a estar dando duro. Y como ustedes tienen que relevar, cuando lleguen los otros del tempranito, ustedes le dan un informe para que ellos sigan moliendo todo el día. Pero ¿qué crees? Que de repente tú sientes en el espíritu que algo no cuadra y te paras y oras. Cuando llegan los otros relevos, les deshiciste el plan. Acabaste con su plan. Los santeros, por ejemplo, ellos, o sea, yo lo digo con respeto, no forzándolo a hacer algo que usted no quiere hacer, pero hermanos, los santeros, los brujeros, los hechiceros, los que trabajan la macumba, no duermen. Van a las 3 de la mañana a los panteones. Ellos no duermen porque ellos saben trabajar la noche. ¿Y por qué nosotros sí dormimos? ¿Por qué a veces el Espíritu Santo te está diciendo, párate a orar, párate a orar? Ay, no, Señor. Que te está diciendo el Señor, párate, es tiempo. Pelea, como decía, no te suelto hasta que me bendigas porque va a rayar el alba. Y a veces nosotros dormimos más de lo que ellos saben. Los satanistas no duermen, los brujeros no duermen, los hechiceros no duermen, los santeros no duermen. A las 3 de la mañana le llevan comida a Yoruba. 3 de la mañana ya están ahí presentando sacrificios. ¿Por qué nosotros sí? ¿Qué nos hace pensar que mientras ellos están loqueras, nosotros vamos a estar ronque y ronque por arriba y por abajo, verdad? Y no, que nada nos preocupe. No, amados hermanos, es tiempo de que si el Señor te dice levántate a orar, yo le recomiendo levántense a orar. Ahora, uno tiene que fortalecerse. Yo no le estoy diciendo ponte en la madrugada a hacer guerra espiritual, porque para que tú hagas guerra espiritual tienes que estar bien con Dios. Ya le dije que en las madrugadas se desenvuelven muchas cosas. Entonces, lo que yo le quiero en esta noche compartir son códigos que le voy a dejar en su corazón. Y que cuando tú estás más rendido en lo físico, es cuando el enemigo aprovecha. Por eso yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando uno está dormitando, no durmiendo, dormitando, sueñas puras locuras, puras cosas raras. ¿Le ha pasado a alguien dormitar y en esas dormitadas puras loqueras? ¿Sí? O sea, como que no es dormitar y soñé, ay, pastor, fui al tercer cielo, vi a Pablo, la pasé bien, no, platiqué con, no. A mí me ha pasado cada vez que yo dormito, no sé qué sueño, pero cosas raras, cosas sin sentido, cosas deformes, y eso agita el corazón, porque tú te levantas y cuando duermes en las últimas horas, por ejemplo, suena la alarma y la apagas y esperas un cachito, aunque sea de 20 minutos para ya levantarte ahora sí a tu día. Esos 20 minutos se te hacen raros, sueñas cosas locas, cosas raras. Lo voy a explicar. Entonces, fíjese bien, cuando tú oras, por ejemplo, yo le quiero explicar esto que va a ser poderoso. Tú empiezas a hacer un tiempo de oración y tú comenzaste con media hora. Esta semana media hora y la siguiente semana te sentiste tan contento de orar que le aumentas 1 hora. ¿Ok? Y entonces te das cuenta que ya no aguantas media hora, sino ahora ya aguantas 1 hora. Pero después la siguiente semana aumentas otra media hora y dices, Pax, ya estoy orando 1 hora y media. ¿Cómo te sientes tú cuando vas aumentando en tu tiempo de oración? ¿Alegre? ¿O a poco se siente triste? Hay algo que hace la oración, y la oración, ¿sabe qué hace? Acrecenta nuestro espíritu, hace que nuestro espíritu crezca. No el Espíritu Santo, no. Porque ya el Espíritu Santo ora por nosotros, intercede por nosotros. No, tu oración. Cuando tú oras, crece tu espíritu. Pero aquí viene algo. Escalas, avanzas más, pero también entre más crece tu oración, más tiempo creces y escalas y avanzas en la oración, más el enemigo te asigna un enemigo más fuerte. Tú ya agarras una oración de 2 horas y entonces el enemigo dice, no, sabes que este ya está más poderoso, asígnale a alguien más grande. Y viene la 4ª semana. Y en esa semana empezaste media hora, 1 hora, 1 hora y media, te sentías, wow,
Pero en la cuarta, de plano un desánimo te dejó sin orar. Y el problema es que tú empezaste con un enemigo así. Pero con tu oración, al crecer, él creció también. El enemigo creció, asignaron algo. El punto está que en la cuarta semana, cuando tú dejaste de orar porque te desanimó algo, viene con toda su fuerza él. ¿Por qué? Porque aquí hay algo importante. Escuche. Mientras más escalas, también el enemigo que te asigna, más escala, pero el adversario es más fuerte. Por eso dice la Biblia, ¿quién no primero ata al hombre fuerte y dice, vendrán 7 espíritus peores? O sea, significa que no todos son soldados rasos. Dice que hay principados, potestades. Entonces, si tú de repente estás creciendo en la oración, estás creciendo en la oración y vas bien y tu vida de oración ha aumentado y de repente un día, ¿verdad? Se te olvidó orar. Te voy a decir algo con mucho respeto. A ti se te olvidó orar, pero al enemigo no se le va a olvidar atacarte. ¿Tú crees que te la va a perdonar? Entonces mi consejo es mantente en la oración. No te estoy diciendo 4 horas. No, porque yo sé que si tú aumentas tu oración, también te van a asignar un mayor enemigo. Entonces, ¿para qué quieres estar 10 horas si a lo mejor una semana sí la aguantas y la otra ya no? Por ejemplo, como ahorita, eso es vacaciones. Tú tienes vacaciones, estás todo el día en casita, puede ser que aumentes. Pero recuerda que cuando acabe la Semana Santa, no puedes tú de golpe dejar de orar, porque te va a venir el que ya está, mira, está grandote, está ponchado como tú. Y a ti se te olvida ya regresando de vacaciones ese tiempo de oración, te va a venir y te va a desatar. Por eso ahora entenderán, eso es lo que se le llama una lucha espiritual. Entonces yo oro al Señor, yo clamo a mi Rey, yo estoy en oración una y 2 horas y 3 horas y se llena mi copa de aceite, pero llega un momento en donde dejo de orar y el primer día no pasó nada. Ay, qué pastor tan mentiroso, no pasó nada. No, ¿sabes por qué? Porque había un residuo. Dejaste de orar de golpe y ese residuo te soportó, te sustentó. La Biblia dice en Lucas que Él le dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Tú no puedes estar sin el Señor. Tú puedes decir, pastor, bueno, yo dejé de orar una semana y no pasó nada. No, porque el residuo que alcanzaste ahí aguantó un poquito la situación. Pero si tú dejaras de orar por completo, amado hermano, el enemigo te va a devorar. Entonces, escuche bien esto que es importante. Si subes, ya no bajes de nivel. Mantente, pero ya no bajes. ¿Por qué? Ven, hermano Ballesteros, otra vez. Mi hermano, vamos a pensar que empezamos en Cunclía los dos, así. Los dos empezamos la oración. Él empieza a orar 1 hora, sube. Empieza a orar 2 horas. Y pues a mí me dice el enemigo, ¿verdad? El principado, la potestad. Oye, como que ya avanzó, pues tú te vas a quedar ahí. Y yo me subo junto con él. Y sube 3 horas. Y yo me subo junto con él. Escuche. Al final de cuentas, vamos a pensar que él ya tiene asignado una lucha, una batalla espiritual. Pero ¿qué pasaría? Espérame, no se vaya. ¿Qué pasaría si en algún momento, mi hermano, por un desánimo, por una enfermedad, porque en la enfermedad por eso hay que hacer cadenas de oración, él comienza a dejar y se va desmoronando? ¿A esto cómo se le llama ahí? ¿A esto cómo se le llama? No, ¿esto cómo se le llama? Desventaja. ¿Ok? Esto se llama una desventaja espiritual. ¿Y qué dice la Biblia? Gracias, hermano. 2 Corintios 2:11. ¿Por qué a veces tenemos desventajas espirituales? Por lo que le acabo de enseñar. ¿Usted cree, por ejemplo, que los espíritus que el enemigo a mí me asigna como pastor sean los mismos de cuando era solo San Lorenzo a que ahora somos 8 iglesias? Lo dudo. Yo no creo que el enemigo tenga asignado los mismos espíritus de cuando inició Ancla a que ahora somos 8 iglesias, para que Satanás, ¿ya vio?, no gane ventaja. Eso es ganar ventaja. Y no ganó ventaja porque corrió más que yo. Porque si hiciéramos una carrera de velocidad, no, pues me gana rápido. La panza se me queda trabada a la primera vuelta y él gana. No, está hablando, Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En conclusión,
Si nosotros oramos, usted manténgase en ese tiempo de oración. Amén. No suelte por completo la oración. Ahora, si volvamos a Génesis 23, 26. No, perdón, 32, 26. Así como los ángeles son relevados, también los espíritus inmundos, los demonios, también son relevados. ¿Ok? Hay que estar listos ahí, muy listos, para entender cómo. Hay cosas espirituales que solo vas a ganar en el ambiente, en el ámbito de la madrugada. ¿Sí? Madrugada todo está silencio, ahí Dios te aconseja, te recuerda lo bueno, lo malo, etcétera. Déjame, porque raya el alba, ¿verdad? Suéltame, me tengo que ir. Le está diciendo, límite es el alba, es el amanecer. Si yo me voy, te va a venir al rato otro. Esa es la diferencia y lo hermoso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan hermoso y hoy está operando tan fuerte en medio de la iglesia que Él puede estar todo el día a tu lado si tú lo quieres. ¿Qué apaga al Espíritu Santo y qué lo contrista? ¿Y qué lo entristece y lo apaga? ¿Qué lo apaga al Espíritu Santo? ¿Qué lo contrista? Sí, o que tengamos actitudes del viejo hombre, que lo hagamos a un lado, que no reconozcamos su poder. Lo podemos ir apagando. Pero el Espíritu Santo no es un ángel. No, el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios mismo en espíritu, en esencia. El que levantó a Jesús de los muertos es ese. Si tú quisieras al Espíritu Santo, Él estaría todo el día contigo. No es un ángel. Quiero demostrarles con esto que los ángeles no pueden estar todo el tiempo. Por eso usted quites esa locura de que ángel de mi guarda. ¿Qué es eso? De mi dulce compañía. ¿Dónde dice que tenemos un ángel 24/7? Pues ni que fuera el Espíritu Santo. Aquí ya le demostré que los ángeles no pueden estar 24/7. No le dice, déjame, porque viene el amanecer. No. Pero ¿quién está con nosotros 24/7? Ve el precioso Espíritu Santo. Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar. El Espíritu Santo es una persona, no se les olvide. Ojo, es como un viento, pero no es viento, ¿eh? Es como aceite, pero no es aceite. No, es una persona. Entonces tú tienes que al final entender que una persona que tiene, dice por ejemplo en la palabra que el Espíritu Santo, ¿verdad? Se contrista. O sea, le duele que tú hagas ciertas cosas. Y con esto, ¿qué te quiero decir? La Biblia dice en Samuel capítulo 6, versículo 7, por favor. Samuel 6 del 1 al 7, 6, no, perdón, 6, 7, creo que es primer libro de Samuel. Ahí. Samuel 6, 7. A ver, no, segundo libro de Samuel. Porfas, ayúdame, David. Ahí, vamos a leer por qué murió Usa. ¿Quién es Usa, pastor? Ya lo te va a leer en su casa. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto. ¿Por qué murió? La Biblia dice que Usa tocó el arca del pacto y no podía tocarla. ¿Pero por qué murió? O sea, y David se da cuenta que muere Usa y dice, ay Señor, ¿en qué me metí? Pues vámonos a la casa de Obed-edom. El papá de Usa tuvo 20 días el arca del pacto. ¿Y sabe qué hizo? Nada. Mientras Usa tuvo la presencia de Dios en su casa, ¿sabe qué hizo? La llenó de escombros, la llenó de polvo. No hizo nada, no apreció la presencia de Dios, por eso se murió. Porque aquí hay algo importante. Si hay buenas intenciones, pero de formas incorrectas. Él no pudo tocar la presencia de Dios. Pero aquí lo triste de todo es que nunca se había preocupado por esa arca. La dejó empolvarse. Y cuando entonces en público llega David, ya llegué, vengo por el arca. Usa, que nunca le dio el valor a la presencia de Dios, va y toca el arca y se muere. Porque lo que no hizo en público, lo tuvo que pagar lo que no hizo en privado, lo tuvo que pagar en público. Si él se hubiera acercado en privado a la presencia, al arca, haber dicho, Señor, yo sé que aquí está el arca del pacto, que es lo más sagrado que para nosotros hay.
Pero yo quiero que tú me des la oportunidad de estar, aunque sea cerquita. No la toco, nada más déjame estar cerquita, porque yo sé lo que hay dentro de ella. Ahora no, ahora la presencia de Dios va mucho más allá. Pero por eso murió Usa. ¿Por qué? Porque muchas veces puede alguien en público querer hacer algo que nunca hizo en privado. Poco resultado en público porque hay poco resultado en privado. Jesús, por ejemplo, ¿usted ve a Jesús gritando en público? Vete en el nombre de Jesús. Y gritándole un endemoniado. No, solamente vete, sal. Le daba órdenes, ¿verdad? Suéltalo. A la fiebre, vete fiebre. Porque Jesús ganaba, Jesús sanaba. Jesús primero derrotaba a los demonios en privado y luego ya nada más les daba órdenes en público. Jesús vencía, dígalo conmigo, a los demonios en secreto y los sacaba rápido en público. Por eso Jesús no gritaba, no se alebrestaba ni estaba ahí y vete en el nombre de... No, porque él ya había ganado algo en privado. Muchos buscan en público porque no buscan nada en privado. ¿Sí? Dice Mateo 6, mi Padre que está en secreto te recompensará en público. Y el diablo no ha soltado un área de tu vida, un hijo, por ejemplo, en público, porque tú no lo has desatado en secreto. Primero tú necesitas desatarlo en secreto para que en público el Señor tú puedas orar y desatarlo en público. Amén. ¿Qué necesitamos nosotros de acuerdo a este versículo? Porque es muy largo, yo no lo pude expresar todo por tiempo, pero ¿qué necesitamos nosotros? Ganar autoridad en privado para que Dios nos recompense en público. Tú necesitas, amado hermano, hacer algo muy poderoso en privado para poder estar tremendo en público. Digo, no es justificación, pero ¿por qué un hombre en público hace lo que hace de andar mirando a otra mujer? Porque en privado su esposa no le quiere dar lo que le tiene que dar. Por eso entonces el hombre, como que la mirada, todo lo que se hace en público es porque si tú en público te gana la tentación es porque en privado no has ganado esa batalla. Entonces si tú ves pasar una hermana y la cabeza te gira así, ¿verdad? Como el exorcista, así 360 grados, no has ganado esa batalla en privado, para que Dios te dé una victoria en público. Y la mujer, si hay alguna mujer aquí que se ha negado, dice la Biblia en Efesios, no te niegues a tu marido. ¿No quieres que él ande allá buscando afuera en público? Dale en privado lo que le tienes que dar. ¿Ok? Entonces aquí escuche bien esto. Uno gana autoridad cuando ganas la tentación en privado. Hay cosas que se deben reprender y otras que se deben crucificar. Efesios 4:22, voy terminando. Dígalo conmigo, hay cosas que se deben de reprender y otras que se deben de crucificar. Por ejemplo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De la verdad. Por eso es importante, hablando de este código que le quiero dejar. Anote por favor, número 2, o bueno, número 1, porque quiero dejarle varias cosas. Número 1, el primer código es buscar al Señor en privado para ganar algo en público. Ese es el primer código. ¿Ok? Buscar al Señor en lo privado para ganar a algo en público. Ese es el primer código, anótelo. Número 2, escuche este segundo código. Segundo código, número 2. El anonimato es la etapa más importante de un cristiano. El anonimato es la etapa más importante de un cristiano. ¿Qué le suena como anonimato? Que muchas veces nosotros anhelamos en nuestra naturaleza querer salir, querer ser vistos, reconocidos. Pero ¿sabían ustedes que mientras David estuvo en el anonimato nunca pecó? ¿Cuándo cayó David en pecado? Cuando salió del anonimato. Cuando él quiso entonces ya estar en el palacio del rey y que todos lo vieran y que le gritaran, ¿verdad? Ay, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ahí empezó a pecar David. Lo perdimos. Porque en el anonimato es donde Dios te destruye y te reconstruye, como dice el alfarero. Te rompe
Pero ¿qué pasaría de una persona rota que quiere salir del anonimato rota? Sale la piernita aquí y tiene que regresar los ojos por la pieza que falta. ¿O sale el brazo? No. Es importante el tiempo de anonimato porque es ahí donde Dios te va a quebrantar. No para que emerjas en piezas ni en cachitos, sino en una sola pieza. Jeremías 17:9, por favor, David. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Anótelo. Salmo 139:4. Esto está tremendo, porque solo Dios conoce tu corazón, nadie más. Escuche: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, dice, todavía ni hablo la palabra, y tú, Señor, ya sabes lo que voy a decir. Eso es un Dios que te conoce. Eso es un Dios que te ama y que te conoce perfectamente. Hay gente, no se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Ah, caray, ¿dónde está eso? ¿En qué versículo? ¿En qué proverbio? ¿Quieres que yo te diga lo que sí conozco? En la Biblia dice que Él tiene contados todos los cabellos de tu cabeza. Ese sí está. Ese está igual de extremo que este versículo. ¿Cuánto nos conoce Dios que todavía ni abrimos la boca y ya Dios sabía lo que íbamos a hablar, a decir? ¿A poco no se ha puesto a pensar de qué tamaño puede ser nuestro Dios como para estar a ese nivel? Porque a Dios nada le toma por sorpresa. A nada, hermano. Ay, no, se está quemando Naucalpan. ¿Por qué no me dijeron ángeles? Avíseme, querafines y cerús. No, nada le toma por sorpresa. Nada. ¿Sí? Entonces, mantengámonos en el anonimato, en lo secreto. Mateo 6:9 dice: y mi Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está? ¿Dónde habita el Padre? Ese es el tercer código. ¿Quieres encontrar al Padre? No lo vas a encontrar en el Zócalo, yendo a ver a Yuri, yendo a Un Billón para Jesús, llenando el Estadio Azteca. Ahí no está. ¿Quieres de verdad encontrar al Padre? No, búscame el que dice: mi Padre que está en lo secreto. No sé cuál sea. Ay, qué hermoso saber que nuestro Padre está en lo secreto. ¿Sí? Qué hermoso. Por ahí debe de estar. Ahí, vean la pantalla. Y mi Padre que está en lo secreto te recompensará. ¿Quieres encontrar tú al Señor? Búscalo en lo secreto. Ahí gana a tus hijos. Ahí gana a tu familia en privado. Y cuando tú los veas vas a poderlos desatar. Y les voy a decir algo a los varones. Quiero que levanten su manita. Hay otros que están allá. Y no me apague la televisión, esos que están ahí en la cámara. Maridos, levanten su manita a los que están ahí. No la apague. Yo le voy a decir algo. Sus esposas no quieren un evangelista en casa. No quieren un pastor en casa. Sus esposas quieren un marido en casa. Sus esposas no quieren un marido que hable en lengua todo el día. Sus esposas quieren que vayan y que pongan el garrafón. Porque el primer ministerio para nosotros es nuestra casa. Si tú no eres un siervo de Dios en privado, en tu casa, no lo vas a hacer en público. Porque al final, yo no sé por qué, pero siempre anhelamos profeta, evangelista, pastor, maestro. Pero en casa somos pastores. El primer pastor de tu casa eres tú, no yo. Y si tú no eres pastor de tu casa, alguien va a terminar pastoreando a tu hogar. Dios me ha inquietado, me dijo el Señor, ora mucho por los varones. Ora mucho por ellos. ¿Sí? Una mujer no quiere un profeta en la casa, una mujer quiere pues alguien que de repente cocine y que lave el baño. Amén, aunque no digan amén. Sí, ahora yo lo veo, por ejemplo, ¿no? Con mi bebé. Yo creo que nunca había disfrutado tanto a un hijo como ahora a Daniel. Creo que lo estoy disfrutando mucho. Porque las circunstancias eran distintas, bueno, ya ni voy a hablar, ¿no? Pero al menos ahora sí, ya no soy un asalariado y hoy puedo estar con mi hijo y puedo aventarme toda la noche. Y digo, qué padre que a veces no duerme porque ha de haber dicho el Señor, ándale, chiquita, ahora sí, toda la noche te la vas a aventar. Y sí me acuerdo de la canción que dice, toda la noche sin parar. Así. Y es ahí donde entonces Dios comienza a lo que yo les decía, nos lleva a lugares secretos. Nos lleva a lugares secretos. Porque hay momentos donde tú puedes en la noche encontrar tanto silencio y tu espíritu dice, ¿cómo es? Digo, uno piensa, ¿no?
Ay, o sea, todos durmiendo y yo aquí platicando con el Señor. Y no sabes que del otro lado todos en España ya están bien despiertos, ¿no? Pero tú crees eso, bueno, aún no importa eso. ¿Cuál es la sensación que nos da levantarnos a orar de madrugada? Que te sientes único. Que dices, a mí ya nadie me va, la atención que tengo de mi Padre nadie me la va a robar, ¿verdad? Pero siendo honestos, esos son tiempos hermosos. Ahora, no le estoy diciendo levántese ahorita en la madrugada, pero yo le digo que con todo corazón busque en todo momento estar a solas con el Señor, en lo secreto, en lo secreto, en lo secreto, y Él te va a recompensar en público. ¿Sí? No busquemos ministerios reconociéndonos, o sea, que nos reconozcan en lo público, porque eso lo va a hacer Dios tarde o temprano. ¿Sí? Dios lo va a hacer. Dios te va a usar para sanar y para liberar. Pero primero gánalo en secreto. Ahí en tu cámara, en tu recámara, en tu cuarto de guerra. Y cuando salgas vas a ser un tremendo león. Si no eres un siervo de Dios en casa, nunca lo serás en público. Y si no eres un pastor para tu familia, nunca lo serás para una congregación. ¿Sí? Quítate el traje de predicador y cocina. Quítate el traje de apóstol y dale un masaje a tu esposa. A ver, mujer, pues échame ahí, aunque sea el nutrioli ahí, órale ahí. Le amasas ahí la espalda a tu esposa. Quítate el traje de profeta y tal vez dale un beso a tu esposa, un poquito como de cariño. Voy a terminar con esto. El nombre de Jacob no fue puesto por nadie que no fuera, o sea, Dios no puso a Jacob. Recuerden que la Biblia dice que cuando todavía estaban los dos bebés, uno sacó el brazo, ¿se acuerdan? ¿Y qué le pusieron para identificarlo? Un listón, ¿se acuerdan? Los judíos usan ese listón, ustedes no lo deben de andar usando, no son tonteras, pero ellos usan un listón rojo. La Cábala dice que lo usen, pero una partera fue la que le puso Jacob, porque aquí voy a cerrar con esto. Yo no puedo nombrar algo que no le he dado vida. Si yo no le di vida a Jacob, ¿yo por qué tendría? No, pues la partera puso y le dijo Jacob. En su vida, amados hermanos, escuche bien esto, el hecho de que a Roxana le salga algo bien no significa que yo le voy a dar un título a su ministerio, porque eso se lo va a dar Dios. Entonces el Señor no solo quiere panderistas, danzaristas, con músicos. El Señor quiere pastores, profetas, apóstoles y también quiere mujeres que estén metidas más allá que solamente dando una clase. Mujeres muy poderosas de reino, como lo hay aquí en la enseñanza, en la liberación, en la sanidad. Mujeres que van más allá que no sea un título simplemente. Porque voy a esto. Hay parteras que le pueden poner nombre a tu milagro o que le ponen nombre a tu ministerio. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Ay, yo te veo en la alabanza, hermanito. Tú cantas muy bonito, yo te veo en la alabanza. Y ya. La partera te puso nombre a tu ministerio. No. Yo voy a esperar que Dios me diga dónde me quiere. Posiblemente hoy estoy al lado del pastor Gerson en Ancla San Lorenzo, pero yo no sé si mañana Dios me quiera pastoreando en la iglesia. Amén. Sí, entonces aquí venía el problema, y es que no siempre lo que te salga bien significa que es tu ministerio. Podrá salirte muy bien predicar, pero Dios no te quiere solo predicando. Dios también te quiere siendo apóstol, pastor, profeta. No, como ya Dios me dejó aquí predicar, yo doy buena a mi clase, aquí me agarro. No, ven más allá. Rompe eso y ve más allá, no te quedes solo ahí. Entonces cuando Dios le dice, vamos al versículo donde dice, suéltame porque raya el alba, creo que era Génesis 23, 26, ¿no? Con esto termino. Cuando Él le dice, no te suelto hasta que me bendigas, creo que era 23, 26. 32, 26. Desde el 22, para ir cerrando. Jacob no tenía identidad, porque la identidad valía más para él más que la herencia. ¿Sí? En el nombre viene la identidad. Por ejemplo, ¿sabía usted que la palabra, el nombre Samuel significa Dios soy yo? ¿Sabía usted que Emmanuel significa Dios con nosotros? ¿Que Daniel significa el amado o Dios es mi juez? Por eso nosotros pusimos Daniel a Daniel, porque significa Dios es mi juez. Amós significa Dios me sostiene. Abraham, padre de multitudes. David, querido. Salomón, pacífico. Abel, escuche, pasajero de vida. ¿Y qué le pasó a Abel? ¿Le dieron chicharrón?
Pasajero de vida significa Abel. ¿Será que algo en el nombre? No, pero no me quiero quedar aquí. Jesús, Salvador del mundo. Ahí va esto. El significado a un destino profético. Jacob no tenía identidad y le dice, ¿verdad? No te suelto hasta que me bendigas. No te suelto. Dios comenzó a tratar en Jacob el problema de identidad por culpa de Esaú. Entonces Isaac le dice, ¿verdad? Oye, le dice su papá, yo te quiero bendecir, pero qué raro, tus brazos son peludos como los de Esaú, tu ropa como la de Esaú, pero tu voz como la de Jacob. Entonces la identidad de Jacob, ¿cómo creció? Mal. Porque le dijo, mis brazos son de Esaú, mi ropa de Esaú y mi voz de Jacob. Y la voz siempre te va a delatar por mucho que tú te disfraces. Por mucho que tú te disfraces, tu voz es inigualable. Eso fue lo que le pasó a Jacob. En el primer libro de Reyes 22-29, no lo vamos a leer, habla sobre Acab, el esposo de Jezabel. ¿Usted sabe cómo murió Jezabel? Acab, perdón. Dice que, se lo voy a parafrasear muy rápido para ya terminar. Acab era esposo de Jezabel y le dice a Josafat, pues vamos a hacer algo, vamos a disfrazarnos, yo me disfrazo de Josafat y tú, Josafat, te disfrazas de Acab. Órale, se salen y los enemigos agarran una flecha. Y el enemigo dice, yo tengo que matar a Acab, pero no estoy seguro. Creo que Acab está vestido de Josafat y Josafat de Acab. ¿Y saben qué hizo el enemigo? Agarró una flecha y la tiró al cielo. Y la flecha cayó exactamente y mató a Acab. Quisieron engañar al hombre, pero no pudieron. O sea, ¿cómo? Es como si ahorita nos disfrazáramos, saliéramos a la calle pensando, no, pues vamos a salirnos y que no nos identifiquen. No podemos engañar a Dios. Acab terminó muerto porque el enemigo dijo, pero fíjense en la mente, si yo le disparo al que creo que es Acab, mato a Josafat, y si le disparo a Josafat, es un relajo, mejor le doy al cielo. Tira al cielo. ¿Y quién movió la flecha? Dios. Dios. Y usted ya sabe cómo murió Jezabel, así bien machacada por los perros. Dile a que está a tu lado, aunque te disfraces, Jehová te conoce muy bien. Ahora dile algo peor, dile, no huyas de la flecha de Dios. ¿Ven? No huyas. Porque aquí con esto cierro, Dios sabe nuestras intenciones y Dios va a exhibir las intenciones con nuestras acciones. Él va a cuadrar tus acciones con tus intenciones. Jacob estaba obteniendo cosas fingiendo ser alguien que no era, y la falta de identidad hace que tus enemigos te persigan. La falta de identidad es lo que hace que mucha gente haga algo que Dios no le mandó a hacer. La falta de identidad te hace hacer cosas que Dios no te mandó a hacer. La falta de identidad te hace avergonzarte de tu ministerio. A mí cuando me dicen, ¿qué eres? Pastor. Yo no me avergüenzo. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Ay, pero los pastores son bien vividores, bien rateros. No me avergüenzo, yo soy pastor. Aunque ustedes digan lo que digan, como diría el Face, ¿verdad? Ya, tía, cómase su pozole. Sí, voy a mantener a mi pastor. O sea, mucha gente a veces cree que esos comentarios a mí me hacen avergonzar. Yo no me avergüenzo de decir, sí, soy pastor. Entonces con esto quiero cerrar. Génesis 32-22, viene la historia, ya para cerrar, y cómo fue que sanó. Dice, ayúdenme a leerlo todos juntos y con esto cerramos. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó al lado de Jacob. Los tomó pues, e hizo pasar al arroyo a ellos y todo lo que tenía. O sea, iba bien lleno de dinero. Así que se quedó Jacob solo. Escuche, solo Dios te va a dejar solo en algún momento para tratar tu corazón. Y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. 25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo, o sea, la pierna de Jacob, mientras con él luchaba. Síguele, David. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ya le acabo de demostrar que bendecido iba. ¿Cuál era la bendición? Identidad, algo que nunca tuvo. No quería dinero, es que no todo es dinero. Hay momentos donde necesitamos una identidad. Si tú no tienes identidad, por eso andas de iglesia en iglesia. Hay muchas jovencitas chiquitas, señoritas de 20 años, que al no tener identidad andan de cama en cama y de cama en cama. Por eso es importante nosotros los papás ponerles una identidad a nuestros hijos. No que se las ponga YouTube, ni que se las ponga Nickelodeon, ni que se las ponga Disney. Nosotros
Hija, tú eres una princesa. Hijo, tú eres un caballero. ¿Cómo se trata a una mujer? Esa es identidad. Vamos a cerrar. 27. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Ahora, quiero aquí decirle algo. Tú vas a ganar identidad cuando seas sincero con Dios. No le mintió. No le dijo, ¿cuál es tu nombre? Ah, mira, mis brazos son de Esaú y mi ropa de Esaú y mi voz es de Jacob. No, la neta. Le dijo, yo soy Jacob. El que sigue, por favor, David. El 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. Hasta ahí. Yo le pregunto, ¿Jacob le mintió al ángel? No. ¿Por qué Dios trató con el pie de Jacob? Porque fue el área que Dios escogió para tratar con él desde el nacimiento. Hay áreas en nuestro cuerpo que Dios escogió para tratar como un aguijón durante nuestra vida. Como el hombre rico. ¿Qué habrá hecho el hombre rico para que el Señor empezara quemándole la lengua primero? No lo sé. ¿Cómo Jacob venció al ángel? Hay algo que se llama paralelismo. En Oseas 12:3, ¿qué tiene que ver Jacob con Oseas? Aquí les voy a volar la cabeza. ¿Sabían ustedes que Oseas es uno de los libros que tienen un paralelismo con respecto a Abraham y Isaac? Es decir, ¿quieres conocer la historia trigeneracional de Dios? Oseas. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. 4. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y ahí habló. Nosotros, lloró. Es la humillación la que vence a Dios. Anótelo. Es la humillación lo que vence a Dios. ¿Tú quieres vencer a Dios? Humíllate. Los altaneros no vencen a Dios. Los verduleros no vencen a Dios. ¿Quién? Los que se humillan. Porque hay oraciones altaneras. Hay momentos donde somos altaneros. Es que estoy enojado contigo, Señor. Y Dios dice, ¿así tú quieres que yo te sane? No, los altaneros no pueden vencer a Dios. Y quiero cerrar con esto, sobre todo para los que tienen un negocio como Vic, un negocio como usted, hermano, que tienen que imprimir tarjetas de presentación. Con esto termino con respecto a algo que es importante y que vi en la Biblia, porque esto me voló la cabeza. Cuando yo supe que el primer trabajo de Adán era ponerle nombre a los animales, se me hizo, la verdad, con respeto, algo como bobo. Dije, pero ¿y cómo? Y entendí que poniéndole el nombre a los animales les dio identidad. Porque si yo les digo, ¿cómo hace el perro? ¿Cómo hace la vaca? Es decir, escuche bien esto. El perro ladró hasta que le pusieron nombre. El león rugió hasta que le pusieron nombre. Cuando Adán le dijo, tú te vas a llamar león, en ese momento el león rugió, antes no rugía. Cuando Adán vino y le dijo al perro, tu nombre va a ser perro, en ese momento ladró, antes no ladraba. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a llamar a nuestras cosas y a por ejemplo, un negocio. No le vas a llamar despacho de contadores fulano, no. ¿Cuál sería, y qué pasaría si le llamáramos mejor y le pusiéramos un nombre? Por ejemplo, a Moisés le pusieron el nombre hasta que nació. Y le llamáramos, por ejemplo, como a Sansón, ¿no? Sansón, el más fuerte. Moisés, el hombre más manso de la tierra. Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Nombra tu negocio y declara lo que quieres para él. No sé si esté Maurilio Mata, pero Mariscos Mata, los más sabrosos. ¿Qué va a pasar? Se van a hacer los más sabrosos. Escuche, Mariscos Mata, los más baratos. ¿Qué va a pasar? Siempre van a ser baratos. Nunca va a prosperar. Entonces, Maurilio, que estás escuchándome, que todavía no hemos cerrado la transmisión y espero no te haya salido, cámbiale a tus nombres. Mariscos Mata, los más sabrosos. ¿Cómo le va a poner usted a su nombre? No sé, a tu boutique, ¿cómo le pondrías? Boutique Yolis, la bendecida. ¿No? Un ejemplo. Pero no le vamos a poner, porque entienda, hasta que se le puso el nombre al león, el león rugió. Para mí era una tontera, como que, el trabajo de Adán era ponerle nombre, qué aburrido. No,
ahora entiendo que al ponerle nombre, les dio la identidad. Una identidad que a muchos de nosotros nos hace falta. Y que hasta que entendemos esto, decimos, wow, sí es cierto, el león ruge, el águila vuela, tienen una identidad. ¿Sí? Adán por eso le puso el nombre a los animales para que ellos supieran su función en la tierra. Sin nombre no había función. ¿Sí? Y todo lo identificamos. ¿Cómo hace el chango? ¿Cómo hace un burro? ¿Cómo hace un tigre? Pero se da cuenta, cuando Adán le pone el nombre, empezaron a hacer sonidos. Y qué importante es entonces nosotros empezar a nombrar y hacer ambientes alrededor de lo que nosotros nombremos. Mantén a tus hijos en el ambiente donde fue llamado. Que la Biblia dice, si no recoges, vas a terminar. ¿Qué pasaría? Escuche bien esto para terminar. ¿Usted se imagina a un Josué sin los muros? ¿O a un Samuel, a un Eliseo sin el manto de Elías? Como que había algo distintivo, a un Samuel sin un altar. ¿Sí? ¿Usted lo podría imaginar? No. Entonces vamos haciendo el ambiente, ¿verdad? Decimos, a ver, ven, tú te vas a llamar Ezequiel. Vas a ser un profeta que le va... Tu trabajo va a ser llamarle a los huesos secos para que tengan vida. Entonces sale un ambiente a la bendición ezequielita. Ezequiel, yo te voy a poner un ambiente para que no salgas de ese ambiente. Si no, al rato Ezequiel ya anda cuchillando, Jesús ya se metió a robar, ya se robó un tanque Samuel. No, Samuel, vas a tener un altar. Yo voy a cuidarte tu altar, Sam. Te voy a poner Samuel, te voy a cuidar tu altar. No quiero tampoco que Daniel esté en el horno, ¿verdad? O que esté en el fuego, o que esté en la boca de los leones. ¿Qué quiero yo para mis hijos? Voy a mantenerlos en un ambiente espiritual. Ese es mi trabajo como papá. ¿Dónde voy a mantener a mis hijos? En un ambiente espiritual. Cierro. Ora al Señor. De madrugada es difícil al principio. Pero ¿sabe usted, los que les gusta el gimnasio, que las primeras semanas cuando vas al gimnasio duelen los músculos porque se están rompiendo, se están creciendo? Entonces cuando tú empiezas a hacer oración, se van a ir rompiendo para que salgan esos músculos grandes nuevos. Y duele. Crea un hábito para orar. ¿Sí? Crea un hábito. Porque cuando tú tienes un hábito, por ejemplo, ahorita ya son las 8 de la noche, estamos terminando, 8 de la noche, ya estás listo para descansar, para cenar, irte a dormir. En España ahorita son las 2 de la tarde. Si tú ahorita estuvieras en España, pero tu mente sigue con el horario de México, tú ahorita ya estarías poniéndote la pijama. Lo mismo pasa en la oración. La oración tienes que hacer un hábito de ello. No dejar de orar para que se desarrolle tu espíritu, se acostumbre tu cuerpo a orar, ¿sí? O sea, aprenda a silenciar tu mente, quite ruidos de tu mente. ¿Y qué es entonces estos códigos de oración? Hacia donde nos lleva Jacob. Jacob es el ejemplo perfecto de todo cómo Dios pudo transformar muchas cosas y al final venció al ángel y prevaleció porque se quebrantó, porque lloró y le rogó a Dios la bendición. ¿Ven? Entonces yo quiero que en este momento cerremos nuestros ojos y podamos decirle al Señor, Padre, yo quiero hacer una oración humilde y dejar la altanería al buscarte a ti, Señor. Yo quiero con estos códigos entender que si yo busco a mi Padre que está en lo secreto, Él me va a recompensar en lo público. Todo, escucha esto, iglesia, todo lo que tú hagas en privado, Dios te lo va a recompensar en público. O todo lo que dejes de hacer en privado, por ejemplo, si en privado lastimas a tu esposa, si en privado hablas groserías, si en privado...